Hola familia, gracias por conectarte hoy. Oro que este mensaje que estás a punto de escuchar no solo te inspire, sino que te anime a seguir a Jesús aún más. De hecho, probablemente hay personas en tu vida que necesitan escuchar esta palabra. Quizás estás pensando en ellas ahora mismo. Quiero animarte a que compartes este mensaje con ellos. Y si lo estás viendo en YouTube, asegúrate de suscribirte. También quiero agradecer a todos aquellos que nos apoyan. No tendríamos ningún ministerio fuera de estas cuatro paredes si no fuera por nuestros amigos que nos acompañan en oración y nos acompañan económicamente. Hay miles de personas que benefician de este ministerio gracias a tu generosidad y te lo agradecemos tanto de corazón. Para continuar o para comenzar a apoyar nuestra misión de ayudar a otras familias a seguir a Jesús, puedes visitar cfmiami.es/dar. Dar es simple y seguro. Bueno familia, disfruta este mensaje. Gloria al Señor, sea Cristo magnificado. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso ahí donde se encuentra en el día de hoy. Gloria a Cristo. Bueno, bienvenidos a todos en el día de hoy. Mi nombre es José Peña y tengo el privilegio de poder servir como parte del equipo de enseñanza aquí en Christ Fellowship. Y hemos estado en una serie en la cual le hemos titulado Salvadores Imperfectos. Y hemos estado mirando la vida del pueblo de Israel durante todo este tiempo del libro de los jueces. Y le he titulado a este mensaje de hoy, Salvadores firme hasta el final. Firme hasta el final. Y estaremos mirando el libro de jueces, capítulo 6, en el día de hoy. Así que si tienes tu Biblia o donde quiera que te encuentres, por favor, síguenos. Dice la Escritura, y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero. Pero Gedeón le respondió, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sucedido todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó el Señor de Egipto, pero ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? El Señor lo miró y le dijo, ve con esta tus fuerzas y libra a Israel de las manos de Madián. ¿No te he enviado yo? Pero él respondió, oh Señor mío, ¿con qué salvaré a Israel? Mi familia es la más pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Pero el Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a Medián como un solo hombre. Gloria al Señor, esa es la palabra de Dios. Si se encuentra en una de nuestras sedes puede tomar asiento. Quisiera comenzar nuestra enseñanza de hoy compartiéndoles algo que viví con mi hijo Joshua en Santo Domingo en el 2005. Nos encontrábamos en un río justo al lado de la casa de mis padres. Este río obviamente era un río muy hermoso, pero las aguas eran tranquilas en algunos lugares. En otros lugares en la cual era un poco más profundo, las aguas tenían una mayor corriente y una mayor intensidad. Y yo ya había cruzado el río y me encontraba en el otro lado, esperando. Ya yo estaba firme, ya yo estaba listo ahí. Y miré hacia atrás y vi que Joshua se encontraba en la orilla todavía. Miré que él todavía no me había seguido. Y sin embargo, ahí en ese momento lo miré a él y le dije firmemente, le dije, Joshua, salta. Acuérdense, él solamente tenía 6 años en ese entonces. Y le dije, Joshua, salta. Pero lo que vi en su rostro, lo que vi en su cara, no fue una emoción de alegría. No fue una emoción de confianza, no fue que él confiaba, fue lo opuesto. Vi una cara de terror en él. Sus ojos se abrieron grandemente. Él estaba mirando con terror, estaba asustado. Su respirar comenzó a acelerarse. Los labios comenzaron a temblar.
y sus ojos ya tenían lágrimas que estaban bajando por su mejilla, mientras su cabeza decía, me señalaba de que no. Y entonces él comenzó a expresar y a decir, no, papi, no voy a saltar, no puedo. Así a gritos, con llantos. Y yo, obviamente, como hombre al fin, quería enseñarle de que tenía que tener valor, que tenía que cruzar. Y volví a insistir y le dije, hijo, yo estoy aquí, yo te voy a atrapar. Así que salta. Pero en lugar de él confiar, en lugar de él tomar una posición de confianza hacia mí en ese momento, lo que hizo fue que pidió señales. Oigan bien, él pidió señales. Me dijo, papi, ¿vas a estar ahí? ¿Vas a estar ahí? ¿Seguro de que tú vas a estar ahí esperándome, que me vas a atrapar? Y yo obviamente le dije, aquí yo estaré. Pero no fue suficiente para él esas palabras de aliento. No, todavía él tenía duda. Y me decía, acércate más, un poquito más. Quiero estar seguro quiero saber de que voy a saltar a la distancia de tus brazos. Y yo quiero estar seguro, acércate más. Y él dio un paso como que iba a saltar y sin embargo retrocedió y miraba al agua y me miraba a mí y el miedo lo paralizó en la orilla. Era un miedo que lo paralizaba. Por más que él oía de que yo le llamaba, él estaba paralizado. Y yo sabía personalmente de que yo podía atraparlo. Yo sabía de que yo tenía confianza de mí mismo, de que él iba a caer en mis brazos, de que nada le iba a suceder. Y me imagino que él, como padre al fin, tenía confianza de mí también. Pero sin embargo, su temor era mayor que la confianza que él tenía. Hasta el final, eventualmente, él logró confiar y saltó. Y el salto no era porque él no tenía miedo. Él saltó no era porque no tenía duda. Él saltó porque él sabía de que yo iba a estar ahí cuando él saltara. ¿Sabe? Cuando yo pienso en esa historia, y obviamente hace ya muchos años, pienso, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros o cuántas veces yo sabemos lo que debemos de hacer? ¿Cuántas veces sabemos, verdad, de que Dios está ahí? Y sin embargo, así como Joshua, somos muchos de nosotros que le decimos, Señor, dame una señal. Señor, acércate un poco más. Señor, yo no puedo. Señor, yo no sé cómo hacerlo. Si somos reales a nosotros mismos, la pregunta que yo te hago en el día de hoy es, ¿cuántas veces nosotros no hemos hecho lo mismo? Nos encontramos a la orilla de nuestras vidas, confrontando los problemas que están delante de nosotros y le pedimos una y otra vez al Señor que nos dé a nosotros garantía, que nos dé a nosotros, ¿verdad?, de saber de que Él va a estar ahí. Y sabemos que Él nos está llamando, sabemos que Él nos ha dicho a nosotros de que Él va a estar ahí, que confiemos, pero sin embargo buscamos señales tras señales, queremos seguridad, queremos claridad. Y nos paralizamos en la orilla de la vida, esperando sentirnos listos para entonces nosotros poder obedecer a Dios. Pero oiga bien, pero el llamado de Dios nunca depende de cuánto preparado o cuánto preparados nosotros nos sentimos, sino de cuánto dispuestos nosotros estamos para confiar en Él. Y hay muchas veces que creemos que debemos tener todo organizado, todo perfecto para entonces obedecer a Dios, cuando la realidad es que Dios nos llama a nosotros precisamente en nuestras debilidades, para que entonces su poder sea perfeccionado en nosotros. Y de eso se trata la idea principal que yo quiero compartirles en el día de hoy. Y es que Dios usa a los débiles
para mostrar su poder, pero solo en su fuerza podremos vencer y terminar bien. Hermanos, nosotros somos débiles. No hay nada que nosotros podamos hacer por nuestras propias cuentas, si no es que Dios está con nosotros. Así que la pregunta que quizás no podemos hacer en el día de hoy es: ¿cómo es que Dios usa su poder en mi debilidad? ¿Y cómo es que puedo yo vencer con sus fuerzas? Tengo 3 puntos que quiero compartir en el día de hoy. Y si están tomando nota, por favor, escriba esto como el primer punto. Y es que Dios usa nuestras debilidades para mostrar su poder. Vamos otra vez al libro de Jueces, capítulo 6, versículo 12, donde dice: el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. Entonces Gedeón le respondió: Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó el Señor de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. Y el Señor lo miró y le dijo: ve con esta tu fuerza y libra a Israel de las manos de Madián. No te he enviado yo. Pero él respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré a Israel? Mi familia es la más pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Y el Señor le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a Madián como un solo hombre. Quiero que nos detengamos aquí por un momento para poder darle trasfondo a este mensaje, porque la semana pasada nosotros estuvimos hablando del ciclo vicioso del pueblo de Israel. Por causa de su desobediencia, obviamente ellos caían obviamente a ser oprimidos por los enemigos, ¿verdad? Ellos caían por causa de la consecuencia de su pecado. Y entonces cuando ya no era insoportable, entonces ellos clamaban a Dios. Era ahí en ese momento donde ellos entonces clamaban a Dios. Y podemos ver que después de que ellos clamaban a Dios, entonces Dios, por su misericordia, levantaba jueces para liberar al pueblo de Israel cada vez que ellos clamaban. Y podemos ver a través de estos jueces que no solamente ellos eran militares, líderes militares, sino que también eran una herramienta en la cual Dios estaba usando. Pero el problema era de que ellos obviamente, o esta clase de conducta del pueblo de Israel, no era exclusiva en un solo episodio, sino que se repetía una y otra vez a través del libro de Jueces. Y Dios entonces levantaba jueces, y levantó varios jueces antes de Gedeón. Y podemos ver, uno de los primeros jueces fue Otoniel, en el cual levantó Dios. Después de ahí fue Ahod, después Sangar, y después Debra con Barak, para liderar el pueblo de Israel. Y después entonces vino Gedeón. Y cada uno de estos jueces jugaron un papel muy importante dentro del pueblo de Israel. Y nos ayudan a nosotros a entender, obviamente, el trasfondo de ahora este nuevo juez que es Gedeón. Ahora, llegamos a Gedeón y podemos entender, ¿verdad?, que el llamado de juez, en contrario a muchos otros jueces, él obviamente era un hombre, como muchos de nosotros, obviamente que se sentía incapaz. Esa es la identidad que nosotros podemos conocer de Gedeón a través del libro, que era un hombre que era temeroso, se sentía incapaz. Pero la realidad del mensaje es que Dios lo llama a él para que confíe en Dios por encima de sus propias fuerzas. Y en diferencia a los otros jueces, Gedeón, en vez de responder en confianza, responde con inseguridad y responde obviamente no responde con convicción.
así como mi hijo Joshua, que no respondió con seguridad en el llamado, obviamente, que yo le hacía. Y sin embargo, Gedeón lo que hace es que responde en una reacción de duda, una reacción de temor e inseguridad en el llamado que Dios le había dado a él. Y aquí es donde nosotros debemos de poner atención, porque la respuesta de Dios hacia Gedeón nos enseña a nosotros y nos muestra a nosotros cómo es que Dios trabaja en nuestras vidas. Así que algo importante que nosotros debemos de entender es lo siguiente, es que Dios nos llama en nuestro estado actual, no en nuestra versión perfecta. Miren lo que dice el versículo 11. Dice, entonces vino el ángel del Señor y se sentó bajo el roble que estaba en Ofra, el cual pertenecía a Joás. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en el lugar para esconderlo de los madianitas. Primeramente, esa palabra trillo, ¿dónde era que él estaba? Él estaba en el trillo, dice la palabra. ¿Y qué era lo que él estaba haciendo? ¿A dónde se encontraba? Se encontraba en el lagar. ¿Y qué era? Él estaba obviamente escondiéndose de los madianitas. Vemos que Dios ahí lo encuentra a él y vemos que Gedeón estaba escondido, estaba trillando trigo en el lagar. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque nosotros podemos ver de que el lagar era un lugar donde se exprimía lo que era la uva. Era un lugar oculto, era un lugar donde no era necesariamente a la intemperie, a veces era en cuevas, para poder ellos retraer lo que era el jugo de las uvas. Y en vez de él estar en el campo, ¿verdad? En el campo abierto, él se encontraba en el lugar escondido. En vez de trillar el trigo como usualmente se hacía en la cultura, vemos que él está escondido y nos deja saber obviamente de que es ahí donde Dios entonces lo llama a él. Es ahí donde Dios lo llama en ese momento de su vida. Es ahí en ese momento donde Dios lo llama para su propósito. Y a pesar de su miedo y su posición de debilidad, oigan bien, en ese momento donde Dios lo llama, le dice Dios valiente y guerrero. Miren lo que dice el versículo 12. El ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero. Dice, a pesar de su miedo, a pesar de su disposición, ¿verdad?, negativa, Dios llama a este hombre y le dice, valiente guerrero. No era porque él era un guerrero ya. El ángel del Señor en el cual le da esta palabra, es porque él está profetizando lo que él iba a hacer. Porque todavía aún en el temor, Dios lo llama en su estado actual. Él estaba en temor. Había sido atemorizado por todo lo que estaba pasando a través de los madianitas. Y hay muchos ejemplos, hermanos, a través de la Biblia que nos enseñan cómo es que Dios llama a las personas y los llama en su lugar o su estado actual. Y nosotros podemos ver algunos de ellos como Moisés, ¿verdad? Moisés se sentía incapaz de hablar y dudó de su llamado. Moisés trató de excusarse y decir que él no podía, y sin embargo Dios lo llamó tal como él era. Dios no esperó a que él sea un líder ejemplar o un líder preparado, él simplemente lo llamó. El otro puede ser Jeremías, en el cual se consideraba demasiado joven. A lo mejor tú te encuentras hoy en tu juventud y crees que tú eres muy joven para que Dios te llame. Tú eres muy joven para hacer lo que Dios
te ha llamado a ti a hacer. Y esa era la excusa de Jeremías. Y sin embargo vemos que Dios no tiene ningún respeto de persona. Isaías se sentía indigno, débil en su pecado, ¿verdad? Podemos sentirnos de que estamos que somos débiles y que no podemos, que cómo podemos nosotros ni siquiera hacer algo cuando estoy en la debilidad. Pero Dios lo purificó y lo envió. Podemos ver a Pedro, ¿verdad? Un hombre impulsivo y temeroso, en el cual negó a Jesús 3 veces, y sin embargo vemos que Dios obviamente lo levanta de su fracaso y lo pone como un pilar en la iglesia. Y vemos a Pablo que aunque aún perseguía la iglesia, ¿verdad? Y estaba detrás de la iglesia y tratando de acabar la iglesia, Dios lo llama con un llamado grande en su vida. Y eso es lo que pasa con nosotros, hermanos. A veces nos podemos sentir que somos inexpertos, inadecuados, no tenemos la capacidad. Sin embargo, Dios a nosotros nos llama. ¿Y qué eso significa? ¿Qué eso significa para mi vida? Y es que Dios no espera que nosotros seamos perfectos. Dios no espera que tú seas perfecto. Dios nos llama a nosotros en medio de nuestras responsabilidades, en medio de nuestras luchas y en medio de nuestras debilidades. Dios nos llama. Porque al final del día no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con Jesús, tiene que ver con Dios. Dios nos enseña a nosotros, ¿verdad?, de que nuestras inseguridades no cambian el plan de Dios. Dios fue quien nos creó, Él nos conoce, y nuestras inseguridades no cambió el llamado de Moisés, no cambió el llamado de Jeremías. Dios los llamó a cada uno de ellos, y Dios no espera que nuestra vida esté todo en perfección para poder hacer algo para Dios. Dios nos llama en medio de nuestra imperfección. Dios nos llama. Así que no solo Dios nos llama en nuestro estado actual, sino que también Él nos llama, o Dios nos recuerda que su presencia es suficiente. No nada más Él nos llama en el lugar donde nos encontramos, sino que cuando nos llama, nos deja saber de que su presencia es suficiente. Mire lo que dice el versículo 12. Dice, el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo. Fíjense, él lo encuentra, el ángel estaba ahí mirándolo a él, lo que estaba haciendo, y de repente se acerca a él y le llama varón valiente, y ahora le dice a él que el Señor está con él. Cuando Dios llamó a Gedeón, no le dio a él una estrategia, no le dio detalles de lo que él iba a hacer, ni una lista de instrucciones. Él simplemente le dijo, yo estoy contigo. Como diciendo, eso es suficiente. De que yo esté contigo es suficiente. ¿No? Muchas veces queremos saber lo que va a pasar mañana. Muchas veces queremos estar claro y asegurarnos del día de mañana. Pero la verdad es, hermanos, de que la Escritura dice que nosotros no sabemos lo que va a suceder el día de mañana. Solo Dios. La Escritura nos llama a no entrar en ansiedad por el día de mañana, porque no sabemos. Sí podemos planificar, sí podemos planear, pero la realidad es que lo importante es entender de que Dios está con nosotros de igual manera. Igual sucede, ¿verdad?, con nosotros. Cuando Dios nos llama, pensamos eso mismo que Gedeón. Pensamos de que Él tenemos que pedir prueba tras prueba de su presencia. Y esta declaración en la cual el ángel de Dios le hace a Gedeón no es simplemente un saludo, sino que también lo afirma y le está dando a él una identidad de quién es él, de que él es parte, él es hijo, igual que Dios te afirma a ti de que tú eres hijo. Y si tú eres hijo y los padres nos dan cosas buenas, dice la palabra, ¿cuánto más Dios nos dará a nosotros, a quien Él nos ha considerado y nos llama a nosotros como hijo? ¿Y qué es lo que Dios le está diciendo a Gedeón? ¿Y qué es lo que Dios nos está diciendo a nosotros? Es que no vamos a pelear solo. No vamos a pelear solo. No importa por lo que tú estés pasando hoy. Tú no estás solo. La situación por la cual tú estás enfrentando, tú no estás solo.
No importa lo que tú pienses de ti mismo, Dios está contigo. Y no se trata de las fuerzas tuyas, sino de la presencia de Dios en tu vida y en la vida de Gedeón. Pero la realidad es que todavía aún Dios le da todas estas palabras de exhortaciones y para Gedeón esto no era suficiente. Él todavía andaba buscando, ¿verdad? Andaba buscando que Dios probara su presencia. Igual como mi hijo, que me decía, hey, ¿estás seguro? Yo quiero estar seguro de que tú me vas a atrapar. Igualmente le sucedía aquí con Gedeón. Y nosotros sabemos a través de Jueces, que no vamos a entrar, que él le pide a Dios prueba. La primera prueba en Jueces 6:36, si lo quiere leer, la prueba del vellón. Lo primero que él le dice es que el vellón, pone un vellón en la grama y él entonces le pide al Señor lo siguiente, le pide que el vellón estuviera mojado mientras la grama alrededor estuviera seca. Y hermanos, por su misericordia, Dios lo hace. No es que deberíamos de vivir una vida ante Dios pidiéndole a Él pruebas, pero Dios en su misericordia y para ayudar su fe, Dios lo hizo, pero no era que Él tenía que hacerlo. Cuando Dios nos llama a nosotros, cuando Dios nos habla a nosotros, eso es suficiente, el saber de que Él está con nosotros. Y después no fue suficiente, sino que le pidió otra prueba. Y ahora la prueba era de que entonces el vellón estuviera cubierto de rocío y que la grama entonces estuviera seca. Y Dios, una vez más, por su misericordia, obviamente le hizo lo que él había pedido. Y Gedeón quería creerle a Dios. Yo me imagino que él quería creerle, pero aún tenía todavía dudas. Y eso es lo que sucede a veces con nosotros. Esto nos muestra que él tenía una lucha en su fe. Y lo que pasa muchas veces con nosotros es que Dios nos promete a nosotros su presencia, pero muchas veces queremos señales a través de señales. Y Gedeón recibió señales, pero la victoria no iba a ser por las señales, la victoria iba a ser por la presencia de Dios. ¿Y qué eso significa para nosotros? Bueno, la Escritura nos deja saber en el libro de Romanos 8:31 que si Dios está por nosotros, ¿quién estará en contra de nosotros? Si Dios está contigo como poderoso gigante, Padre tuyo, ¿qué más podemos nosotros pensar? ¿O en qué deberíamos nosotros de preocuparnos? Su presencia es suficiente aunque nosotros nos sintamos débiles. No estamos solo en la batalla, Dios se encuentra con nosotros. Nuestra identidad debería de cambiar al entender de que Dios está conmigo, de que el Dios del universo está a mi lado, que Jesús dijo que Él no nos va a dejar y no nos va a desamparar. ¿Cuántos dicen amén en este día? Nuestra victoria no depende de los recursos que nosotros tengamos, sino que depende de Dios. Finalmente, Gedeón cree en el Señor, así como mi hijo Joshua, que finalmente creyó y se lanzó por fe. Igualmente pasa con Gedeón en Jueces 6:34. Fíjense, ya después que él toma el paso de fe, dice, entonces el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón y él tocó la trompeta y los abiezeritas se reunieron con él. Fíjense todo lo que sucede en el momento de la obediencia. Ese paso de obediencia que él hace. Aquí vemos que aquí la historia gira. La vida de Gedeón cambia. Dice las Escrituras que el Espíritu del Señor vino sobre él. En otras palabras, para nosotros es un equivalente de cuando el Espíritu Santo viene y mora en nosotros y nos guía. Podemos tener victoria cuando somos guiados por Él, cuando somos llenos de Él. Gedeón no era el hombre que se escondía. Ya él era el hombre que estaba adelante. Ya no era el hombre que cuestionaba a Dios. Ya no era el hombre que ahora es un líder que ahora hace decisiones. Y eso es una gran diferencia que sucede en nuestras vidas. Porque, hermano, la realidad es que a veces nosotros
queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas. Y eso es lo que sucede. Queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas y la realidad es que somos vulnerables, somos débiles, ¿verdad? Somos débiles. Y lo que sucede es que podemos, mire, fácilmente podemos fracasar, fácilmente podemos obviamente tener luchas que no podemos ganar porque simplemente queremos hacer las cosas a nuestras fuerzas. Pero cuando hacemos las cosas en la fuerza del Señor o la fuerza del Señor en mí, es muy difícil, hermanos, muy difícil de que esto ocurra. ¿Y sabe por qué esto ocurre? Porque este papel es igual que este papel, pero este papel está laminado y es difícil romperlo porque obviamente hay una sustancia en la cual lo hace fuerte. Igualmente sucede con nuestras vidas. Porque Cristo vive en mí, a mí me hace fuerte Él. Él me hace fuerte en medio de mis debilidades. Él me hace fuerte en medio de las circunstancias en las cuales yo puedo enfrentar. Y nosotros tenemos que recordar eso, que cuando Gedeón entonces, cuando hizo ese paso de fe, muchas entonces personas creyeron en el llamado de Dios y dice la escritura que entonces vinieron 32,000 hombres que se juntaron a él. Pero oiga esto, todavía que habían 32,000 hombres, Dios tenía un plan diferente. Quiero recordarle la idea principal. Dios usa los débiles para mostrar su poder, pero solo en su fuerza podremos vencer y terminar bien. Así que no solo Dios usa nuestras debilidades para mostrar su poder, sino que también nos enseña que solo en su fuerza, solo en la fuerza de Dios, podremos nosotros vencer. Si él tenía 32,000 hombres, si pareciera como que, ok, ya todo está listo. Ya tengo ahora un alto estima y ahora puedo seguir hacia adelante. Pero miren lo que dice el capítulo 7, versículo 2. Después de que sucede toda esta gente que le sigue. Dice, el Señor dijo a Gedeón, el pueblo está contigo, el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a los madianitas en sus manos, no sea que Israel se vuelva arrogante y diga, mi propia fuerza me ha liberado. Fíjense, Dios nos lleva muchas veces a situaciones donde nuestra única opción es confiar en Dios. Hay cosas que nosotros queremos hacer, pero sin embargo Dios nos lleva muchas veces en nuestras vidas a lugares donde solo Dios se lleva la gloria, donde solo Él nosotros podemos confiar. Y ahora Dios le dará a Gedeón la lección más grande que ha podido él experimentar. Porque de 32,000 hombres, y quiero que miren este dispositivo en la parte de atrás. 32,000 hombres, Dios dijo, es demasiado. Tienen que reducirse ahora a 10,000. Cuando llega a 10,000, dice, es demasiado todavía. Todavía tiene que reducirse aún más. Y llega entonces a 300 hombres. Y el total final en la cual ellos llevaron a la batalla fueron 300 hombres. Fíjense, de 32,000. Hey, yo estoy seguro. Tengo 32,000 hombres, para adelante, vamos a pelear. Ya me siento yo me siento un líder, vamos para adelante. No. Dios tenía una sorpresa para él. De 32,000 hombres se redució a 300 hombres que le estaba dando Dios a entender la importancia de la fuerza de Dios, la fuerza de Él. Miren lo que dice Salmos 28. Dice, el Señor es mi fuerza y mi escudo, en Él confío, mi corazón, y soy socorrido, por tanto mi corazón salta de gozo, y con mis cánticos le alabaré. El Señor es la fuerza de su pueblo y Él es la defensa salvadora de su ungido. Fíjense, Dios
es nuestra fuerza. Sin Él, hermanos, no podemos combatir nada. Por más que nosotros sintamos de que estamos preparados, sin Él nada podemos hacer, dice el libro de Juan. Sin Él nada podemos no podemos seguir hacia adelante. Sin la fuerza de Dios somos incapaces de cumplir su propósito. Las mayores batallas de nuestras vidas no se ganan por estrategias humanas, se ganan porque Dios es mi fuerza. ¿Cuánto dicen amén ahí donde te encuentras? Gloria al Señor. Por eso es que Zacarías capítulo 4 versículo 6 declara a Dios, dice él: no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. ¿Cómo podemos ganar en nuestro matrimonio? ¿Cómo podemos ganar con nuestros hijos? ¿Cómo podemos ganar en nuestras empresas? Solamente es a través del Dios que es todopoderoso para hacerlo. Y eso es lo que la palabra de Dios nos dice. De 32,000 hombres ha reducido a 300 hombres. Pero la clave es que Dios estaba con ellos. Miren lo que dice Jueces capítulo 7 versículo 21. Cada uno se quedó en su lugar alrededor del campamento. Entonces todo el ejército madianita echó a correr y gritaron mientras huían, cuando fueron el pueblo de Gedeón a atacar. Y dice: cuando ellos tocaron las 300 trompetas, el Señor hizo que en todo el campamento los hombres se volvieran la espada uno contra el otro. ¿Usted cree que lógicamente 300 hombres iban a poder vencer a los madianitas? No. Pero sin embargo, sin sus manos, solamente al sonido de una trompeta, Dios los volvió a ellos locos. Y Dios entonces le dio la victoria. ¿Qué es lo que nos enseña? Que la victoria no era de Gedeón, la victoria era de Dios. La victoria era de Dios. Así que a través de la historia, Gedeón hizo y oyó todo esto, pero sabe que él no terminó muy bien. Sabe, parece que se le fue a la cabeza todo este ego de todo lo que Dios estaba haciendo. Y es el problema, hermanos, que cuando nos desconectamos, obviamente nos va mal. Y eso me lleva a mi próximo punto, y es que es necesario terminar bien. Gedeón se llevó la cabeza. Él tenía obviamente otras situaciones que tuvo que enfrentar en su vida, como líder, como el conflicto de la tribu de Efraín. Él pasó por diferentes situaciones, pero Gedeón se desconectó de Dios. Y lo que comenzó como un llamado divino para liderar a Israel, ahora empieza a mostrar signos de preocupación. Gedeón ya no actuaba únicamente en obediencia a Dios, sino en respuesta a sus emociones personales. Y no hay nada más peligroso que desconectarse de Dios. Y esto es un peligro, y nosotros tenemos que estar al tanto y aprender de lo que ocurre. Miren lo que ocurre en el capítulo 8, versículo 22. El pueblo obviamente le dice lo siguiente a Gedeón: gobierna sobre nosotros, tú y tu hijo, y también el hijo de tu hijo, porque nos has librado de la mano de Madián. Gedeón responde correctamente, aparentemente como que va a hacer lo correcto. Dice: yo no gobernaré, versículo 23, sobre ustedes, ni tampoco gobernará mi hijo. El Señor gobernará sobre ustedes. Parece que va a ser lo correcto, ¿no? Porque lo que él dice parece que lo va a llevar a cabo, pero no. Ellos él le pidió al pueblo que le dieran oro, y sin embargo lo que hizo fue un efod. Y ese efod es una clase de oro que ellos tenían, y él creó un chaleco que solamente era para los sacerdotes usar, y él lo pone en su ciudad. Y fíjense lo que dice en el versículo 27. Gedeón hizo de ellos un efod
y los puso en su ciudad de Ofra. Y fíjense, y todo Israel, ¿qué dice? ¿Qué dice? Se prostituyó allí tras él. Y esto fue tropezadero para Gedeón y su casa. Fíjense lo que él hace. Pone prácticamente un ídolo, un hombre que había derrotado ídolos, que había derrotado ahora, entonces le crea un ídolo para que ellos entonces adoren. John Piper dice una cita, la siguiente, que dice: la verdadera prueba de la fe no es cómo comenzamos la carrera, sino si cruzamos la meta con fidelidad. Aquí nosotros vemos la gran lección que podemos aprender de la vida de Gedeón, que no basta comenzar bien, sino lo que es importante es terminar bien. Es por eso que 2 Timoteo nos dice en capítulo 4, versículo 7, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Dios nos llama no solo a correr bien la carrera, sino a terminarla bien. Muchas personas comienzan bien, han comenzado con pasión, pero con el tiempo se van desviando del camino del Señor. La fidelidad hasta el final es lo que realmente es lo que cuenta. Y hubieron muchos ejemplos bíblicos, como Saúl, quien comenzó un reinado humilde y terminó desobedeciendo. Salomón recibió sabiduría, pero al final se desvió hacia la idolatría. Judas caminó con Jesús, pero terminó traicionándolo. Y sin embargo, en el contraste, Pablo terminó su vida diciendo lo que hemos acabado de leer: he guardado la fe. John Edward tiene una cita que para mí es muy, muy, muy bella, que dice: un verdadero seguidor de Cristo no es aquel que brilla por un tiempo y luego se apaga, sino aquel cuya llamada de fe es alimentada constantemente por la gracia de Dios. Hermano y hermana que me escuchas en el día de hoy, solo Cristo nos puede a nosotros ayudar a sostenernos. Estar en Él, como dice la Escritura en el libro de Juan, que Él es la vid verdadera y nosotros el pámpano. Y sin Él nada podemos hacer. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre, gracias por este día, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que podemos aprender de la vida de Gedeón. Señor, te pedimos, Señor, que podamos entender lo que significa, Señor, que tú nos llamas en el lugar donde nos encontramos. Sea hombre casado, soltero, donde quiera que sea. Señor, en diferentes edades, ahí estás tú llamando, Señor. Y, Señor, de que tú estás con nosotros. Señor, que no busquemos, Señor, Padre, señal, sino que confiemos plenamente en ti. Pero ayúdanos, Señor, a mantenernos en ti, para que no nos ocurra, Señor, lo que le pasó a Gedeón. Señor, yo te pido, Señor, que tú fortalezcas nuestra fe, nos ayudes a caminar en tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, bendiciones a todos. Nos vemos la próxima semana.